Página 12. Más allá de la muerte, Dan Konservock y Christopher Lewis, 1995. Reflexiones teológicas y filosóficas sobre la vida después de la muerte. 0.2. Reflexiones introductorias. Vida más allá de la vida. Lionel Blue. No puedo hablar muy bien del más allá, no porque no crea en él, sino porque es una contradicción. Cuando muera, tanto el tiempo como el espacio morirán conmigo, por lo que no puede haber un después, ni un antes. Y hay también otro problema, lo único que uno puede conocer es la vida, ya sea esta vida, otra clase de vida o la vida eterna. De modo que la muerte nunca se puede experimentar. Pero aunque no se puede hablar de una vida futura, sí se puede hablar de una vida más allá. Y eso es algo a lo que yo y mucha gente hemos llegado, no a través de dogmas o enseñanzas oficiales, sino por experiencia. Probablemente sea una buena manera de abordar los asuntos religiosos. Después de todo, es gustad y ved que el Señor es bueno en las escrituras hebreas, y por sus frutos los mataréis en los evangelios. Entonces, la prueba del pudín realmente es comerlo. Uno no debe enorgullecerse de sus bienes en la religión. Hay que recordar que las descripciones honestas se aplican a la metafísica religiosa tanto como a cualquier otro producto del supermercado. Nuestras experiencias no prueban lo que podríamos llamar un más allá de la vida, pero sí lo señalan. Y si estás dispuesto a basar tu vida en ello, entonces no te defraudará. Ahora bien, ¿cuáles son estas experiencias? Bueno, hay una serie de experiencias muy generales que yo tengo y muchas otras personas también. Lo primero es que mucha gente tiene experiencias extracorporales de algún tipo. En mi caso, esto no suele ocurrir en iglesias o sinagogas, sino en cócteles. Tengo un trozo de espárrago en una mano y un vaso en la otra, y mientras hago todo esto, una parte de mí sale de mí y desde algún lugar cerca del techo mira hacia abajo, a todo el escenario, con lástima y compasión, tanto para mí como para todos los demás. Muchas otras personas también lo reconocen. Hay otra experiencia que mucha gente comparte y es el sentimiento o la intuición, o como quieras llamarla, de que si bien el mundo no es un mal lugar, y uno puede disfrutarlo hasta cierto punto, al mismo tiempo no es el hogar. Se me ocurre esta situación, tengo cara de moreno y cuando me fui de viaje combinado estaba en la caja de equipaje del aeropuerto de Palma y unos turistas alemanes se me acercaron pensando que era español o latino y empezaron a hablarme en mal español. Respondí en un alemán igualmente malo y tuve que decirles, Entschuldigen, a ver, disculpen, pero aquí solo soy un visitante. Y de repente se me ocurrió, mientras lo decía, que esto no se aplica solo a esa situación, sino que se aplica a muchas otras situaciones de la vida. No siento que este sea mi hogar, que la tierra sea mi hogar. En cierto sentido soy un extraño aquí y muchos seres humanos lo sienten así. Sí, es un lugar interesante sí, en la sala de embarque se hacen amistades, pero tarde o temprano te anuncian el vuelo y te vas. Estás un poco preocupado por el lugar al que vas, pero al mismo tiempo este no es realmente el lugar al que perteneces y si intentas sentirte demasiado permanente aquí, siempre te decepcionará. No es ese tipo de lugar. Esa es otra experiencia que creo que la gente tiene. Ese aquí solo soy un visitante, aquí también soy un extraño, es reconocible. Otra experiencia es que cuando las personas van a una sinagoga barra iglesia barra lugar de culto silencioso, a menudo sienten que han entrado en una dimensión diferente. En el silencio, no están muy seguros de lo que está pasando, pero sienten que han entrado en otro mundo. También puede ser provocado por un gran arte o música o, a veces, por el amor.
entonces quizás encuentres algo interesante, que puedes hacer que ese más allá suceda. No basta con esperar a que suceda, puedes hacer que suceda. A veces, si te entregas a ello y puedes intentarlo tú mismo, entonces el sentimiento regresa. Haces algo que es un poco loco y un poco altruista, podrías patearte a ti mismo, pero al mismo tiempo obtienes una especie de brillo y sientes como si hubieras experimentado la gravedad de algún más allá invisible. Permítanme darles otro ejemplo, estoy en un tren, leyendo un libro sobre religión, que estoy disfrutando muchísimo, y realmente estoy obteniendo un gran beneficio de ello. Pero ahí está esta señora de pie, una virgen insensata que no ha reservado asiento. Intento ignorarla, pero mi libro sigue diciéndome haz bien en defenderla. Así que finalmente, de un modo muy gruñón, lo hago, porque sé que si no lo hago no podré seguir leyendo el libro y sintiendo las agradables sensaciones que proporciona. Así que me levanto, aunque una parte de mí dice eres un maldito tonto, pero otra parte de mí siente que yo he hecho que este mundo suceda. Y creo que muchas personas también se sienten arrastradas por una especie de gravedad de algún mundo invisible, que saca sus vidas de su trayectoria normal y les hace hacer cosas tontas, cosas altruistas, todo tipo de cosas raras. Pero cuando las hacen, una vez más vuelve ese sentimiento. Usted proporciona su propia evidencia y creo que la evidencia real de la vida más allá ni siquiera se encuentra en estas experiencias que he mencionado. Creo que la única evidencia de ello, la evidencia convincente, es la evidencia que usted mismo proporciona. En otras palabras, tienes que convertirte en tu evidencia. Puedes hablar con soltura sobre la vida más allá, a favor y en contra, hasta que las vacas regresen a casa, pero solo cuando la invocas y le permites actuar en ti y ves lo que hace de ti, solo entonces es convincente. Solo cuando, por así decirlo, las cosas se ponen del revés, te das cuenta de que no estás usándolas, sino que ella te está usando a ti. Al principio, este más allá es divertido. Te da pequeños escalofríos, da color a una vida bastante monótona, te hace tener pequeñas charlas con el cosmos, te hace sentir a alguien especial. Y puedes jugar bastante con él. Pero luego llega un punto en el que empieza a responder, en el que empieza a hacerte exigencias. Entonces descubres que estás en un dilema porque tienes que decir sal de mi vida o tienes que decir bueno, en realidad no fue nada en primer lugar, en cuyo caso lo has perdido y hay una sensación real de duelo y duelo si lo hace, yo personalmente no podría hacer eso. O tienes que aceptarlo, al menos en parte, y cuando lo haces, te das cuenta de que algo que comenzó como una buena idea tiene un impacto muy poderoso. Y ahí es cuando empiezas a sentarte y respetarlo. Creo que mucha gente descubre que si invocas esa vida más allá, esa otra dimensión, tiene un gran poder. Por ejemplo, los alcohólicos, que no son oficialmente religiosos, dicen que confiamos en un poder superior a nosotros mismos para ayudarnos a salir de nuestra adicción. Han descubierto por experiencia que sin él no pueden hacer nada. No lo llaman Dios, simplemente dicen un poder mayor que nosotros mismos. Bueno, afecta a cualquiera que realmente lo invoque, y no simplemente juega con ello a cualquiera que grite esa oración más básica, ayuda, porque estás fuera de tu alcance, y descubres que algo sucede. Mis padres querían que fuera médico pero no pude porque no soporto ver sangre y por eso me desmayo. Siempre que he intentado donar sangre siempre me he desmayado y me han dicho que me vaya porque mi sangre no vale la pena sacarla. Supongo que esa es una de las razones por las que me hice rabino, porque las almas son mucho menos sucias y sangrientas que los cuerpos. Pero la vida tiene la costumbre de volverse atrás y morderte y me encontré como capellán de hospitales y eso se está convirtiendo en una parte cada vez mayor de mi trabajo. Ahora,
cuando empiezo a ir al hospital, no estoy muy seguro de lo que va a pasar, ¿me voy a desmayar porque hay mucha sangre? Ahí es cuando invoco esa vida más allá. Me ayuda durante mi visita al hospital. Puedo tener un ataque de náuseas después de salir del hospital, también puedo tomar un brandy cuando salga, pero me ayuda a superar el estilo mientras estoy allí. Creo que mucha gente ha descubierto eso. He descubierto que el más allá también ha sido importante en mi vida personal. Estuve viviendo con alguien durante años y luego se acabó. Fue en el continente. Sabía que estaba terminando. Recuerdo haber entrado a una iglesia y haber pensado signo de interrogación abierta ¿qué carajos hago ahora? Recuerdo que, como en una conversación, algo me decía que todos los amores que tuve en esta vida eran reflejos de lo real y un día, pero no en esta vida, quizás al final de ella, lo haría, conocer la realidad. Al menos así me llegó a mí. Dejé el pensamiento a un lado, parecía demasiado sentimental como para preocuparse por ello. Pero recuerdo que estábamos tratando de averiguar quién era el dueño de qué y llegamos al asunto de yo dije, tú dijiste, él dijo, ella dijo, ya conoces todas las disputas que surgen con algo así, y estábamos a punto de tener una verdadera pelea, de esas que suceden cuando las parejas se separan. Cuando de repente sentí como si la cara que estaba mirando fuera una especie de máscara y más allá era esto más allá de la vida. En un momento, la vida más allá estaba allí y al siguiente ya no, como si una luz se encendiera y apagara dentro del rostro de mi amigo. Fue una sensación curiosa. Me eché a reír y dije, mira, no podemos seguir así, vamos al pub. Como resultado, terminamos las cosas agradablemente y todavía nos vemos. Entonces, ese más allá también ha afectado mis relaciones personales. A veces esta dimensión tiene un rostro personal y otras veces no tiene rostro. En diferentes momentos de la vida uno le añade más imaginación o menos imaginación. La gente es consciente de que más allá del mundo de las cosas hay otra realidad. No puedes lidiar adecuadamente con el mundo de las cosas sin depender de esa otra realidad. Creo que la dificultad del más allá es muy simple, simplemente no es visible. Pero incluso las personas que solo se preocupan por el mundo de las cosas visibles saben muy bien que no se puede tratar con el mundo de las cosas visibles de manera justa, equitativa o incluso constructiva, sin recurrir a ese mundo invisible. Mi pensamiento llegó a un punto crítico cuando conseguí a mi perra. Tenía un mestizo negro grande, un cruce entre un alsaciano y un labrador, que era el amor de mi vida. Cada vez que salía de casa, ella se paraba en las escaleras y me miraba trágicamente. Y luego, cuando regresé a la casa, ella me miró sorprendida, una vez más desde las escaleras, bajó de un salto, me arrojó, se paró sobre mi pecho y me lamió la cara y entró en paroxismos de placer. Ahora bien, esto sucedía tanto si me iba 2 semanas al continente como si me iba 2 o 3 minutos a buscar un periódico. Finalmente, fui a un veterinario y le dije mira, ¿ese perro nunca aprende? Quiero decir. Y me dijo bueno, tienes que recordar que ella es solo un animal y, como todos los animales, lo real para ella son las cosas que ve, huele y toca y cuando sales del mundo de los sentidos y ella si no puede verte, tocarte ni olerte, entonces, en lo que a ella respecta, dejas de existir. Luego, cuando vuelves a entrar por la puerta, de repente vuelves al mundo de sus sentidos y cobras vida para ella. Y entonces comencé a comprender, porque si veía la muerte y resurrección de mi mejor amigo, 2 o 3 veces al día, también tendría una vida emocional bastante inestable. De repente se me ocurrió ese texto, porque Dios creó al hombre un poco superior a los animales y un poco inferior a los ángeles. Somos animales y, como todos los animales, todo lo que podemos sentir, tocar,
ver y oler, como en el caso de mi perro, existe como real. Cuando algo sale del mundo de nuestros sentidos, no se siente y, mediante una transición muy fácil, se convierte en un sinsentido. Sin embargo, también somos un poco más bajos que los ángeles, somos los primeros animales en la vida evolutiva que pueden dar realidad a cosas que están fuera de nuestros sentidos. Nuestro control sobre esa realidad es muy leve. Podemos llegar a conocer cosas como Dios, la conciencia y el más allá, pero es muy fácil para nosotros pensar es solo una idea, no es real como el congelador, la lavadora, el coche y la hipoteca. Es una gran lucha, de nuestra parte, poder dar ese paso y, por así decirlo, mejorar nuestro patrimonio animal. Creo que somos los primeros animales que llegaron tan lejos, por lo que no es fácil. Porque la gente se molesta en invocar este otro mundo, o intenta conocerlo, hacerse amigo de él. Creo que es porque tarde o temprano el mundo de las cosas sentidas te decepciona. Debe ser así. Porque todo lo que nos dan en la vida, tarde o temprano, tiene que ser abandonado o regalado, lo cual se puede hacer con gracia o con gemidos, gruñidos y pasándose la pelota. Pero, tarde o temprano, el mundo de las cosas nos decepciona, por enfermedad, porque alguien delata a alguien a quien amamos, porque alguien recupera nuestro hogar. Y aunque nada de esto haya sucedido, un día vamos a morir. Luego, cuando ese mundo de cosas nos decepciona, tratamos de obtener nuevas fuerzas y de repente invocamos ese mundo que no tiene sentido. Si se invoca, como he dicho antes, algo sucede. A veces el mundo de las cosas decepciona, ya sea dramática y catastróficamente como en un campo de concentración o, a veces, se trata solo de decir adiós a todos y morir tranquila, dulce y placenteramente. Pero viene a ser lo mismo. Entonces hay que poner la fe en esa otra dimensión. Ahora bien, ¿puedes darle un rostro humano a esa vida más allá o no? Algunos de los más grandes santos cristianos, como Teresa de Ávila o Juan de la Cruz, a veces pensaron que esa dimensión tenía un rostro humano, el rostro de Cristo. Al mismo tiempo también sentían que a veces no tenía esa cara, estaba más allá de esa cara. Y creo que es una cuestión de temperamento, de ambiente y de imaginación, la ropa con la que lo vistes. Pero la realidad está bien atestiguada. Incluso funciona a un nivel muy práctico. ¿Quieres irte de vacaciones? Miras el folleto de vacaciones y miras, ¿balcón? Sí, ¿vista marítima? Sí, instalaciones de baño. ¿Comidas de 3 platos 2 veces al día? Y eso está bien. Pero entonces sabes muy bien que puedes tener todas estas cosas y aún así no cuadra con lo que deseas. Yo, por ejemplo, he pasado vacaciones en hoteles de primera categoría y en pensiones de mala muerte. He sido feliz e infeliz en hoteles de primera clase y también en pensiones de mala muerte. Tengo que admitir que preferiría ser infeliz en un hotel de primera clase que en una pensión de mala muerte. Verás, el mundo de las cosas se ocupa del problema de la comodidad, pero el problema de la felicidad es otra cosa, y eso es algo que proviene de esa vida más allá. Significa paz con uno mismo y aceptar la propia ira. La comodidad y la felicidad no son lo mismo. Y para ser feliz tienes que lidiar con esa vida más allá. Incluso los agnósticos y ateos lo han aprendido. Marco Aurelio, que no era amigo de los cristianos, dice que si Dios existe, entonces puedes seguirlo, pero si no es así, sé tú mismo como un Dios. Él dice que deberíamos, por así decirlo, construir un templo dentro de nosotros mismos y entrar en él. Eso es bastante justo. Ya sea que contemples lo absoluto, tengas una historia de amor con Jesús, escuches la voz en la zarza ardiente, es el mismo tipo de cosas.
La gente sabe, solo por el hecho de irse de vacaciones, que los problemas de este mundo no pueden resolverse en sus propios términos. Tienes que invocar otra dimensión, para que incluso este mundo funcione. De lo contrario terminarás muy decepcionado y muy molesto. Además, en la práctica, no es fácil definir dónde termina uno y comienzan los demás, o dónde terminan los vivos y comienzan los muertos. Si lo deseas, puedes hacer espacio dentro de tu mente para alguien que quieras que siga viviendo en ella. Todo tipo de personas pueden habitar tu mente si estás dispuesto a darles espacio en casa. Encuentro que, cuando pienso en mi propia personalidad, no se trata solo de trucos de habla que han sido adoptados de otras personas, expresiones extrañas, sino que ocasionalmente, cuando me encuentro con una situación, sé que no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque, digamos, una chica que conocía y que murió pero dice, Lionel, ¿cómo es posible? Y sé que no puedo. Pienso también que las personas religiosas encarnan lo que adoran. Así se puede ver a Jesús o a Cristo resucitado, por así decirlo, en los cristianos que les son devotos. Creo que así es como la mayoría de la gente percibe al Dios de otra persona. Esta marcada división entre dónde termina una persona y dónde comienza otra no existe del todo. Últimamente ha surgido este asunto de las experiencias cercanas a la muerte. No sé qué hacer con ellos, esos círculos de luz y el encuentro con personas que uno conocía. Pero también habría que recordar que habría que conocer a las personas que no nos agradan, así como a las que sí nos agradan. Todo podría deberse a la falta de oxígeno en el cerebro. ¿Quién puede decir? La mayoría de las personas que he conocido, que han muerto, murieron desconcertadas porque la vida es una tarea pendiente y la mayoría de la gente parece morir con la pregunta, signo de interrogación abierta ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Al mismo tiempo, también he notado que cuando la gente acepta que se está muriendo, se produce un cambio. El problema viene al dejar ir. Pero una vez que te has dejado ir, la gente suele dejar de tomar pastillas para dormir y analgésicos. Cualquier enfermera o médico puede decírtelo. Una vez que miras hacia dónde vas en lugar de dónde vienes, entonces es como si algo en ti se relajara y se aflojara. Muy a menudo se encuentra, por ejemplo, en un lecho de muerte que el moribundo realmente tiene que afrontar y, de una manera extraña, consolar a las personas que lo rodean, y no al revés. Una historia rabínica me ha ayudado. Hay un texto extraño que dice el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Los rabinos preguntaron signo de interrogación abierta ¿cómo puede ser esto? Y dijeron, en un nacimiento, cuando nace el bebé, todos allí piensan que es algo maravilloso, una cuestión de alegría. Todos menos uno, el bebé. El bebé, que viene de la seguridad del útero ajeno al frío mundo exterior, no lo ha experimentado como un nacimiento. Lo ha vivido como una muerte. Cuando llegamos a la muerte, es la misma situación pero a la inversa. Los dolientes ven el mundo que la persona muerta está dejando y lo ven como una muerte, pero la persona que está muriendo bien puede estar viendo el mundo al que va y puede experimentarlo como un nacimiento. Una vez más, la diferencia es tu punto de vista. Solía ir a ver a personas moribundas en hospitales, salas de cáncer o salas de SIDA, pensando, debo hacerlo, pero va a ser espantoso. Lo extraño es que no es espantoso. Es más bien todo lo contrario. No soy la única persona que ha sentido esto, porque lo he comentado con otros capellanes. Muchos de nosotros sentimos que es en estos barrios donde obtenemos nuestra espiritualidad, donde la gente parece estar a la altura de la ocasión de su muerte. Es como si una parte de ellos ya se hubiera unido a ese más allá y de ellos surgiera una especie de paz. Además,
el hecho de morir y morir en una sala no provoca horrores. Al contrario, suele generar mucho afecto, amor y bondad. Fue después de salir de un pabellón de SIDA que de repente me di cuenta de que el cielo es un lugar donde las personas se aman y el infierno es un lugar donde no se aman. Esta sala de SIDA era lo más cercano al cielo que jamás había conocido. Hubo muchos abrazos y caricias, realmente se estaban ayudando mutuamente y salí eufórico. Encuentro que necesito mi propio aporte de experiencia espiritual. Si eres una persona religiosa profesional y te ganas la vida con ello, no puedes simplemente seguir dando. Necesitas conseguir algo. ¿De dónde lo sacas? Lo obtengo de gente en problemas. Lo contraigo de los alcohólicos, de los moribundos y de los enfermos de SIDA. Estas son las personas que me dan mi espiritualidad. Cuando hago retiros con ellos, sus retiros comienzan donde terminan otros tipos de retiros, y nos ocupamos del meollo de la cuestión de inmediato. Para ellos, la vida más allá no es una idea, no es algo que puedan debatir. La totalidad del mundo material ya no es lo suficientemente sustancial como para apoyarse en él, por lo tanto, cada recurso tiene que provenir de ese más allá de la vida, de ese mundo que no tiene sentido. Por lo tanto, las personas más improbables se ven obligadas a invocarlo o aceptarlo. Cuando lo hacen, se produce un enorme florecimiento y aunque se supone que debo hacer los retiros, en realidad obtengo más de ellos de lo que doy. Eso no es banalidad ni cortesía, es la verdad. Muchas otras personas que hacen este trabajo han experimentado exactamente el mismo tipo de cosas. Cuando estás fuera de tu alcance y el suelo parece desaparecer debajo de ti, ese es el momento en que gritas ayuda. Ya no puedes conseguir una base segura en esta vida, así que invocas desesperadamente a ese más allá de la vida, para que te ayude, y el hecho es que si realmente lo haces con todo tu ser, te apoya. Por eso, aunque no puedo hablar del más allá, puedo hablar del más allá. No puedo probarlo y ni siquiera es bueno hacerlo, porque todos nosotros somos materialistas secretos, a quienes nos encantaría que las cosas del espíritu se volvieran materiales. Por eso nos gustaría que las estatuas sagradas guiñaran el ojo o bailaran y que se produjeran milagros extraordinarios. Nos gustaría materializar el espíritu, porque somos materialistas. No puedo decir que creo en el más allá. Lo que yo diría es que si basas tu vida en la vida más allá y su existencia y la invocas, simplemente no te defraudará. Página 23.